¿Tiene la mujer el derecho a abortar? Volvemos a los sistemas de creencias. El aborto está lleno de sistemas de creencias. Y en función del sistema de creencias que tenga la persona, el aborto se enjuicia. Hay personas que consideran el aborto inadmisible. Hay personas, sin embargo, que son favorables al aborto. ¿Por qué una persona está en contra y otra persona está a favor? Porque el que está en contra tiene un sistema de creencias que le lleva a ese posicionamiento y el que está a favor tiene un sistema de creencias que lo lleva a ese posicionamiento. En ambas sucede lo mismo. Prevalece no lo real, el aborto, sino el sistema de creencias. El sistema de creencias se pone por encima de la realidad, se coloca por delante de la realidad. La realidad no es lo que importa es el sistema de creencias que en mi mente hay, porque a partir de ahí interpreto la realidad, considerando que el aborto está bien o considerando que el aborto está mal. ¿Y cuál es la realidad? La que nos indica el corazón, la que nos indica la conciencia, que el aborto es aborto, que ni está bien ni está mal, es simplemente una experiencia humana, con un sentido profundo, y no es ni bueno ni malo, ni blanco ni negro, es una experiencia humana. Lo único desde la conciencia que interesa no es el juicio, no es el calificativo, no es el decir qué barbaridad o no pasa nada, no. Lo único que interesa desde la conciencia es entender hondamente, con perspectiva profunda, en qué consiste el aborto y a partir de ahí, en coherencia con lo que sientas, llevarlo a la práctica, sin pecado, sin carga, sin culpa y sin sentimiento de error, porque cuando se lleva algo a la práctica que surge de dentro, no hay pecado, porque el pecado no existe, ni hay carga, ni hay error, ni nada que se parezca, que son todo invenciones de la mente. Todo consiste en, desde tu percepción conciencial, desde lo que realmente eres, no del sistema de creencia que está ahí dando vuelta en tu mente, entender, ver lo que es el aborto. Y es muy sencillo. El aborto significa que una madre no permite que continúe la vida de un ser vivo que en ese momento tiene en el feto. Hay muchas discusiones acerca de cuándo el ser vivo es ser vivo, cuándo la persona es persona. Eso son discusiones bizantinas. Lo que realmente somos, el conductor, el vehículo álmico que utiliza para experienciar y la encarnación de ese vehículo álmico y del conductor en el yo físico, mental y emocional en el cuerpo humano, se produce a los pocos segundos de la fecundación, en lo que, desde el punto de vista de reproducción celular, son las 8 primeras células. El cigoto es la fecundación, es la unión de la célula femenina y la célula masculina. Son 2 células. Inmediatamente empieza la reproducción, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando llegamos a las 8 células hay un impasse. Hay una especie de parón que una vez que se supera ya, ¡yum!, las 16, ya sigue el proceso hasta los billones de células con el que nace el feto normalmente a los 9 meses. En ese momento de las 8 células hay una especie de parón en la reproducción celular. Es ahí donde fundamentalmente se produce la encarnación del alma y del conductor que está a su frente en el plano humano, en ese feto, en ese nuevo yo físico, mental y emocional. Es verdad que no todo el conductor, no todo el alma se descarga en ese momento, pero la mayoría, la gran parte, se descarga. Por tanto, a partir de las 8 células, que es a lo no mucho tiempo después, a los pocos segundos o a los pocos minutos de la fecundación, es cuando se produce la llegada de lo que realmente somos del conductor al coche. Y a partir de ahí, entre comillas, estamos completos. Por tanto, no es que estemos completos a los 6 meses, a los 3 meses, no, lo estamos desde el principio. Con esto no estoy diciendo nada en contra del aborto, simplemente estoy describiendo cómo funciona el momento y el proceso de encarnación de lo que realmente somos en el plano humano. Cuando una madre decide abortar, y lo hace no ya por una prescripción médica, de que haya una malformación en el feto y lo hacen aconsejable, cuando una madre decide voluntariamente abortar sin que haya una razón médica al respecto, lo único que tenemos que ser conscientes
y esa madre tiene que ser consciente, es que esa experiencia consciencial la va a marcar de por vida. Es decir, me explico mejor, es una experiencia conciencial enormemente potente. Aunque en el momento del aborto tú puedas pensar que eso es un tema que se va a pasar con el tiempo, que tampoco tiene tanta importancia, lo que puedo compartir contigo de corazón a corazón es que el llevar a cabo un aborto tiene un impacto conciencial muy potente para el padre y para la madre, pero sobre todo para la madre que lo lleva a cabo. Y el que tenga un impacto conciencial muy potente significa que va a tener una serie de implicaciones, va a tener una serie de consecuencias, no morales, no en clave de error, sino conscienciales y de evolución, que se van a poner de manifiesto a lo largo de tu vida. Al año, a los 5 años, a los 20 años o a los 30 años de haberse producido el aborto. Ese hecho va a volver a aparecer en tu vida. Si lo creías olvidado, va a volver a aparecer en tu vida. Y va a volver a aparecer en tu vida con un sentido profundo, para que te preguntes cosas que si no, no te preguntarías, para que te formule cuestiones que si no, no te formularías, para que percibas, para que sientas, para que veas cosas que si no, ni percibirías, ni sentirías, ni verías. Y detrás de todo esto lo que hay es un hermosísimo pacto de amor, porque cuando un conductor se encarna en un feto que es abortado a los pocos días o a las pocas semanas, ese conductor es consciente de lo que va a vivir. Ese conductor sabe que está eligiendo una madre que por las circunstancias que sea lo va a abortar. Ese conductor lo sabe. Y en ese conductor que sabe que va a reencarnar para ser abortado, lo único que hay es amor. En este caso es una especie de pacto de amor desde el punto de vista álmico y desde el punto de vista del conductor con esa madre. Es un pacto de amor para que esa madre, debido a esa experiencia, al año siguiente o 30 años después, viva una serie de experiencias que si no, no iba a vivir. Sé, por tanto, que cuando empecé a hablar de que somos completos a los pocos segundos o minutos de nacer, desde el sistema de creencia que está a favor del aborto, y diría, bien por Emilio, que me está dando argumentos de que el aborto es una barbaridad porque matamos a personas que ya están completas. Y sé que ahora, sin embargo, esa misma persona que me aplaudía cuando acabo de decir que el aborto lo que tiene realmente en su sentido subyacente es un pacto de amor entre la dimensión álmica del que es abortado y la dimensión álmica de la madre, esa misma persona me está ahora pitando, me está ahora menospreciando. Y sin embargo, el que decía qué disparate dice Emilio cuando hablaba de que somos completos a los pocos segundos o minutos de vida, porque está en su sistema de creencia a favor del aborto, ahora, sin embargo, estará diciendo que bien por Emilio, que está diciendo que todo es un pacto de amor. Vamos a dejar a un lado los sistemas de creencias. Todo tiene un sentido profundo. El aborto es una experiencia más fuerte, potente, pero es una experiencia más. Y como toda experiencia tiene su porqué y su para qué. Y lo que subyace es un pacto de amor profundo entre la madre que aborta, su dimensión álmica, y el feto que aborta, su dimensión álmica, desde la perspectiva de los conductores, no desde la perspectiva de los yoes físicos, mentales y emocionales. Y la madre que lleva a cabo el aborto tiene que ser consciente de que esa experiencia es potente, muy potente, y va a tener implicaciones inevitables en su vida, y la va a llevar a plantearse cosas antes o después que si no fuera debido a ello, nunca se hubiera planteado. Y esto incluso sucede cuando el aborto está bendecido por la medicina. Incluso cuando el aborto es algo que te dicen los médicos que debe llevar a cabo por la malformación del feto, porque está en peligro la salud de la madre. Incluso así, la experiencia del aborto no deja de tener esa potencia a la que vengo haciendo mención. Y también en ese escenario hay un maravilloso pacto de amor entre el abortado y la madre que aborta. La moral, los clichés, las normas, las reglas, las creencias, nunca verán la realidad. Nunca te permitirán sentir lo que realmente eres y actuar en consecuencia. Y te meterán permanentemente en un barullo de ideas que van y que vienen y que con el paso del tiempo las unas se van sustituyendo a las otras. ¿Aborto o no aborto? Esa madre que se lo está planteando ahora, ¿aborto o no aborto? Siéntate. Toma conciencia de que ese ser te ha elegido como madre y que a partir de ahí tú tienes libre albedrío para abortar.
sin olvidar, no obstante, que en ese libre albedrío la experiencia de aborto no es una experiencia cualquiera, es una experiencia muy potente y es una experiencia que va a aparecer en tu vida con toda su fuerza y con toda tu intensidad, provocando turbulencias o provocando terremotos antes o después. Y esas turbulencias o ese terremoto tiene un sentido profundo en clave de tu proceso conciencial y en el desarrollo de tu proceso evolutivo.